están perdiendo en el país que ya estaban pactadas de años anteriores. Eduardo, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, bienvenido, buenos Mucho días. gusto, como siempre, poder saludar y poder saludar a tu auditorio, Luis Alberto. Pues ya sabíamos que iba a suceder lo que comienza a suceder, que quienes han ingresado en el pasado en el sector eléctrico, confiando en una reforma eléctrica que les daba espacio para trabajar, se inconforman por las nuevas políticas, de los cambios de la nueva ley eléctrica, que en realidad es una contrarreforma que cierra las puertas y que de alguna manera selecciona arbitrariamente a uno de los competidores en el mercado para recibir privilegios por sobre los otros. Entonces ya sabíamos que eso iba a ocurrir y ya se extenderá una gran cantidad de debates legislativos y debates en el terreno de la ley con el propósito de demostrar que ese ordenamiento del gobierno federal pues es arbitrario y es inconstitucional porque le da privilegios a uno de los participantes del mercado por sobre lo que pueden hacer los otros. Eso va a empezar a correr. Lo que también va a correr es que se va a restringir la inversión en el sector eléctrico, que tiene mucho que ofrecer al país. Hay una cantidad importante de recursos puestos en este sector que ya están en debate. Supongo que no será muy difícil supongo que no será muy difícil prever que haya una disposición de la Suprema Corte más adelante que determinen que es improcedente esta ley, que tiene que cerrarse ese capítulo, porque ya hay un antecedente el año pasado de que eso ocurra. Independientemente del terreno legal, hay una cuestión ambiental que nos debería de preocupar, porque la CFE lamentablemente está recurriendo a la quema de combustóleo como recurso para generar energía eléctrica, lo que no solamente es más caro con respecto a otras tecnologías, sino mucho más contaminante. Y esto apunta en contra de los compromisos que ha realizado y que ha sostenido México en otros foros internacionales, específicamente en los acuerdos de París, que procura México. Destacadamente asumió compromisos no poco importantes para tratar de reducir las emisiones de gases con efecto invernadero. Entonces yo creo que este es un problema serio que tendremos que empezar a enfrentar, Luis Alberto, a lo largo de las siguientes semanas y meses, hasta que finalmente se determine, espero que así suceda, que hay inconstitucionalidad en la nueva ley y que tiene que echarse para atrás. Pero de todas maneras, y con esto concluyo, pues aquí vienen a invertir, no a pelear, y el gobierno en estos momentos, particularmente en la pandemia, lo que debe de hacer es conciliar y no pelear, y no mostrarse adverso a la incorporación de nuevas tecnologías, porque el país requiere inversión, el país requiere generación de empleos, el país requiere tomar la senda del crecimiento económico, y eso solamente se logra mediante una armonía entre las partes que integran el ecosistema empresarial. ¿Hacia dónde iríamos entonces, Eduardo? Es decir, con esto, ¿cuál sería entonces el impacto a corto o largo plazo? Porque la reforma entonces se supone estaría detenida, pero el debate se han prendido las alertas en otros países. Es decir, al Sí, ciudadano, ¿cómo le afecta esto? nos afecta en la medida en que, por ejemplo, muy concreto, si no se genera electricidad bajo tecnologías limpias que son más eficientes y más baratas, va a suceder dos cosas. Vamos a pagar más cara la luz si es que la CFE nos traduce fielmente el costo de su producción, ¿no? En donde no es eficiente. Vamos a tener un ambiente menos limpio, vamos a contribuir con mayor cantidad en la emisión de gases de efecto invernadero. Y si el gobierno quiere evitar que esto tenga un impacto en las familias mexicanas, es posible que tenga que aplicar un subsidio al consumo eléctrico en los consumos menores en las familias mexicanas, y esto le va a costar al gobierno, y esto finalmente le va a costar a los contribuyentes que pagamos impuestos, o que tenemos que pagar un poco más de impuestos para que se genere ese subsidio que va a traducirse en las familias, pero que no se va a traducir en las empresas. Y si las empresas van a tener que pagar una energía eléctrica más cara, pues tendrán que reflejarlo en sus costos de producción y de servicio, y eso va a generar una mayor inflación. O sea, de todas formas, el último a pagar será el consumidor y las familias. ¿Por qué ese aferramiento de Manuel Bartlett y que el presidente le crea? Eduardo, ¿a qué le atribuye esto? Es decir, porque en verdad, este es un tema para mí erradísimo,
el presidente de, vaya, golpe o rudeza innecesaria al sector, entiendo que es, vaya, un modelo diferente, lo que sea, pero vas contra la tendencia internacional, quemar combustóleo para producir energía eléctrica, es Sí, decir, ¿por qué? ¿A qué le atribuyes? porque tienen la mira puesta en la época de los 70s y 80s. Y vale la pena mencionar, todos los mexicanos quisiéramos ver una CFE fuerte, de calidad mundial o de talla mundial, por supuesto, pero para lograrlo, y sí lo podríamos hacer, por supuesto, tenemos que tener políticas públicas consistentes a lo largo de muchos sexenios. Debimos haber invertido en tecnologías modernas para la CFE, debimos haber reconocido de dónde está su potencial, que no es la generación de energía eléctrica, debimos haber permitido que particulares nacionales y extranjeros se aliaran o se asociaran con la CFE para la generación de parques eólicos o parques de generación a partir de energía solar, generación de energía eléctrica, pero no lo hicimos y ahora lo que queremos es artificialmente cederle un espacio que va en contrasentido a la historia y a la lógica. O sea, tenemos que incorporar tecnologías limpias que generen energía limpia y barata, no mediante la utilización de recursos que son altamente contaminantes y muy costosos. Se quedaron en aquel ambiente de los 70s, de los 80s, y ahora quieren implementar la fuerza con calzador, implementarlo y aplicarlo en el México del 2021, y eso no se puede. No podemos ir en contra de las tendencias y del compromiso del país en materia energética y en materia de limpieza en la generación de energías eléctricas. Yo creo que es muy lamentable que se hayan quedado en ese capítulo y no hayan visto que el mundo y México tienen que cambiar. Totalmente, la verdad, sorprende bueno, a mí no me deja de sorprender todavía que esté Manuel Bartlett al frente de la CFE. Sí, En verdad, no me deja. Eduardo, te agradezco mucho como siempre. Abrazo, como buenos siempre, días. es un placer poder platicar contigo, con tu auditorio. Gracias, buen día. Igualmente, corte y vuelvo con Brian Levarón, la denuncia que puso contra Alfonso Durazo en la Fiscalía General de la República, lo que le dijo Ricardo Burst también a Alfonso Durazo, y mucho más aquí en Proyecto Puente. Buenas noticias, reporte con Telemundo Arizona, con Jonathan Pérez, el abandono del parque o del ecoparque, debate y mucho más.